Tengan todos muy buenos días, estimados hermanos, congregación, ciudad de Sion, y a todos los amigos que nos van a sintonizar hoy, esta mañana o durante los próximos días, sintonizando esta señal, sintonizando este programa. Desde Sion te bendiga el Señor. Hoy es una mañana de victoria, una mañana para declarar la gloria de Dios. Hoy es una mañana para que tú puedas recibir una palabra que te va a edificar, que nos va a hablar, que nos va a llenar en esta mañana. Así que, hermanos, un abrazo muy cordial para todos, que Dios les los bendiga abundantemente, que la gloria de Dios sea sobre sus vidas. Y hoy, hermanos, quiero invitarlo a compartir una palabra de reino, una palabra de parte de Dios. Tema: ¿a dónde va a ir? Tema: ¿a dónde va a ir? Hermanos, es el tema de esta mañana. Y vamos a ir al fundamento de la palabra. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. El Evangelio de San Juan capítulo 6. Versículos 60 al 69. Bendito el nombre de Dios. Así que prepárese para recibir una palabra de desafío, una palabra de reto, una palabra apostólica. Bendito el nombre del Señor. Bajo el tema: ¿a dónde va a ir, hermanos? ¿A dónde va a ir usted en esta pandemia? ¿A dónde va a ir después de la pandemia? ¿A dónde va a ir, hermanos? Bendito el nombre del Señor. Una gran pregunta que usted tiene que hacerse en esta mañana, en este día. Una pregunta que usted tiene que interiorizar, que usted tiene que hacerse un insight en esta mañana, hermano. ¿Cómo ha estado viviendo? ¿Cómo era su vida antes de la pandemia? ¿Cómo era su vida de creyente? ¿Cómo era su vida de cristiano? ¿Cuál era el anhelo por ir a la casa de Dios? ¿Cuál era su expectativa cuando usted iba a la casa de Dios? ¿Qué ha pasado, hermano, con su anhelo? ¿Qué ha pasado con su expectativa? ¿Qué ha pasado en estos meses? ¿Qué cosas han cambiado, hermanos, de perspectiva? ¿Que han cambiado el pensamiento? ¿Que han cambiado las ideas? ¿Que han cambiado las convicciones, sus principios, sus valores? Bendito el nombre del Señor. Así que, hermano, ¿a dónde va a ir? Yo le pregunto: ¿a dónde va a ir? Pastor, es que necesito ir. ¿A dónde va a ir? Cuénteme, ¿a dónde va a ir? Ese es el tema de esta mañana. Así que prepárese para recibir una palabra apostólica que te va a desafiar, que te va a retar, que te va a hablar en esta mañana. ¿A dónde va a ir, hermanos? Bendito el nombre del Señor. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir después de la pandemia? Bendito el nombre del Señor. Estamos viendo tiempos, hermanos, excepcionales, tiempos excepcionales en la historia de la humanidad. Nos tocó vivir, hermanos. Escuchen lo que le voy a decir rápidamente. Le voy a decir: existía una iglesia antes de la pandemia. Antes de la pandemia existía una iglesia, hermano, que anhelaba cuando venía el día del culto, el jueves, el domingo, el sábado. Yo no sé el día que usted se congregaba, pero había gente, hermano, que estaba anhelando, el corazón le palpitaba. Cuando venía el domingo en la mañanita, se levantaba, desayunaba, se mudaba, se echaba colonia, se ponía el mejor vestido, decía: porque voy a la casa de papá, voy a la casa de Abba Padre, voy a la casa del Señor, a alabarle, a glorificarle con gozo, con alegría. Llegaban con un rostro radiante, hermano, y la alabanza era ferviente en el espíritu. Disfrutábamos de la presencia, de la gloria de Dios. La gente terminaba el culto, no quería irse, hermano, 1 hora, 2 horas. Y la gente no quería irse de la casa de Dios. ¿Qué ha pasado con esa pasión? ¿Qué ha pasado, hermano, con esa expectativa que usted tenía cuando iba a la casa de Dios? ¿Qué ha pasado con ese anhelo ferviente? ¿Qué ha pasado con ese gozo, con esa alegría? ¿Qué ha pasado con esa libertad que usted tenía antes de la pandemia? Bendito el nombre del Señor. Pero luego vino la pandemia, nos sorprendió a todos. Sorprendió a la humanidad, nos cambió la agenda, nos cambió las formas, nos cambió las estrategias, nos cambió un montón de cosas, pero a muchos les cambió esa expectativa, a muchos les cambió ese anhelo, a muchos les cambió ese gozo, a muchos les quitó la pandemia muchas cosas que tenían antes de la pandemia. Y entonces yo puedo decir esta mañana que hubo una iglesia antes de la pandemia, una iglesia que se congregaba, que adoraba, que exaltaba, que servía. ¿Dónde está la iglesia que servía antes de la pandemia? Que cuando le tocaba servir en un encuentro, en un metamorfosis, en un evento, pastor, cuente conmigo, pastor, anóteme en la lista, yo quiero ir a servir. ¿Dónde están esos servidores que hoy se les pide? Hermano, necesitamos trabajar en la casa de Dios, necesitamos hacer algo en la casa de Dios. No aparecen los servidores.
no aparecen los diáconos, no aparecen aquellas personas que antes de la pandemia estaban allí deseando que los anotaran, deseando pasar los procesos, deseando ser los discipulados, para ponerse la camiseta del servidor, la camiseta del servicio, porque habían entendido el privilegio del servicio. ¿Dónde está esa pasión por el servicio? Se apagó. ¿Qué pasó con aquella disposición de servir al reino, de servir a Dios, de servir a sus semejantes, de servir al pastor? ¿Dónde quedó? ¿En qué lugar quedó ese anhelo por el servicio de la casa de Dios? ¿Dónde quedó? Hoy no aparecen los servidores, hoy se convocan, hoy se llaman y todo el mundo está ocupado, otros no contestan, otros no se reportan, otros no aparecen. ¿Qué pasó, hermano, con la generación de servidores antes de la pandemia? Todo el mundo pasó: yo quiero ir al encuentro, yo quiero ir a echar fuera demonios, yo quiero ir a servir porque yo quiero ir a ver la gloria de Dios. Pero luego vino la pandemia y entonces el diácono llama: servidores, ocupamos ir a la casa de Dios, y nadie se reporta, nadie aparece, hermano. ¿Qué pasó con ese anhelo por servir en la casa de Dios? ¿Qué pasó con el sacerdocio que Dios te entregó? ¿Qué pasó con ese anhelo por la casa de Dios? Y entonces vino la pandemia y entonces vino como una zaranda, vino como la zaranda de Dios. Y entonces, hermano, lo que es paja, lo que es madera, lo que es basura, lo que es piedra, está saliendo. Todo aquello que no era verdadero, todo aquello que no era materia útil para construir, está saliendo. Y la zaranda está allí, la arena está cayendo, la zaranda está allí. Y cuando el zarandeador, el constructor tiene rato mover la zaranda, la arena fina, la arena colada, la arena procesada pasa al otro lado, califica para ser buen material de construcción, y lo que queda sobre la zaranda es la basura, la hojarasca, la piedra bruta. Queda allí, hermano, la basura, la madera, los escombros, la tierra. Y entonces el maestro constructor agarra la zaranda y simplemente desecha aquello que no pasó por el colador, aquello que no pasó por la zaranda. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos. Hoy, hermanos, muchos están pasando por la zaranda. Hoy muchos de los que me están escuchando están pasando por la zaranda. Hoy muchos de los que ya no están pasaron por la zaranda y no pasaron el proceso. Fueron descartados por el constructor porque la materia prima no se encontró en ellos. El material bueno para construcción del reino no se encontró en ellos. Ojo, tú que me estás escuchando, hermano, ¿cuál es tu materia prima para la construcción del reino? Eres materia prima, eres materia de la buena, eres material para construcción, eres arena procesada, eres piedra procesada, o eres hojarasca, o eres basura, o eres algo que no sirve para la construcción. Me estoy refiriendo al material para construcción, algo que no sirve para la construcción. Entonces el maestro constructor tiene que desecharlo. Esta es la generación pandemia. La generación pandemia es la generación procesada por la zaranda, es la generación probada por la zaranda. Así que, amado del Señor, hay un remanente que está quedando, en la pandemia, y ese remanente es el remanente que va a cruzar al otro lado, es el remanente que se va a convertir, escúchame esto, es el remanente que se va a convertir en la próxima generación. ¿Cuál próxima generación? La generación post pandemia, la generación post pandémica, que será una generación especial, porque será una generación probada por el desierto, será una generación probada por el fuego, será una generación donde su obediencia está siendo probada, donde su fidelidad está siendo probada, donde sus convicciones están siendo probadas. Ay, Dios está hablando, hermanos, Dios está hablando. Hay una generación que va a cruzar el desierto de la pandemia, el desierto de la prueba. No aquellos que se quedaron en Refidín, sino aquellos que entendieron que más de Refidín había una tierra prometida por conquistar, pero solamente la gente procesada por el desierto va a alcanzar en la tierra prometida. La generación
post-pandémica. Será el remanente de la pandemia, una nueva generación que va a ser entronada, que va a ser entronizada, que va a tener ciertas características de las cuales les quiero hablar otro día, de lo que va a ser la generación post-pandémica. Pero será una generación diferente, será una generación probada, pasada por el fuego, pasada por el proceso de Dios. Será una generación de fe, será una generación de obediencia, donde su obediencia fue probada y calificó, donde su estilo de vida será procesado y demostrará en obediencia a la palabra, que fue capaz de pasar la prueba y se encontró esa generación fiel, la generación de las 7,000 rodillas que no se doblaron a los Baales. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermano, como introducción a este tema, le hago ese comentario. La generación, el remanente de la pospandémica, será una generación que aprendió a ver la pandemia como una prueba de fe. Lo quiero repetir, el remanente pospandemia será una generación que aprendió a ver la pandemia como ¿qué? Como una prueba de fe. Escúcheme esto, como una prueba de fe, no como la oportunidad para volver atrás. Bendito el nombre del Señor, porque muchos estaban deseando la pandemia. Muchos aprovecharon la pandemia para volver atrás, para volver al mundo, para volver a sus andanzas, para volver a su estilo de vida, para volver al pecado, para volver a la inmundicia sexual, para volver a sus prácticas mundanas, para volver a hacer lo que hacían antes. Bendito el nombre del Señor. Vamos, diga un aleluya, diga ay, 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 pero diga algo, hermano, allá en su casa. Diga, Dios está hablando, diga, Dios me está hablando. Hermano, ¿sabe que yo he estado convencido que hay una palabra apostólica que no puede ser food baby food, hermano? La comida baby food es aquella comida donde la gente nunca madura, donde la gente nunca crece. Cuando hay una palabra apostólica, muchas veces la gente se siente ofendida. ¿Por qué? Porque la gente se ofende cuando le decimos la verdad. Pero este es el tiempo de decir la verdad, hermano. Negar la verdad, callar la verdad es negarla. Si en este tiempo muchos están predicando falsas doctrinas, falsas herejías, falsos conceptos, hermano, ¿por qué nosotros no vamos a predicar la verdad? ¿Por qué nosotros no vamos a ser una generación de la gente que predica la palabra, de la gente que predica la sana doctrina, una doctrina equilibrada, una doctrina, hermano, que tiene un fundamento, hermano, que te lleva a la vida eterna? Bendito el nombre del Señor. Así que, hermano, no como la oportunidad para volver atrás, porque muchos vieron la oportunidad. Uy, sí, qué dicha, ya no volví a la iglesia. Qué dicha, ya no volví a servir en la iglesia. Qué dicha, ya no volví a interceder. Qué dicha, ya me olvidé de los compromisos económicos de la iglesia. Y eso para muchos ha sido la mejor noticia. Bendito el nombre del Señor, hermano, pero Dios está probando a través de lo que está pasando en el mundo. Está probando a su iglesia, le está probando su fidelidad, le está probando su integridad, le está probando sus valores y sus principios. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermanos, vamos a ir a la palabra en esta mañana. San Juan capítulo 6, versículo 60. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermano, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído para oír, oiga el mensaje, la palabra, discierna, hermano. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Dice San Juan capítulo 6, versículo 60. Dice, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Bendito el nombre del Señor. Sabiendo Jesús, que Jesús no lo engaña a nadie, a Dios no lo engaña a nadie, a Dios lo queremos engañar, pero no lo podemos engañar. Quienes nos engañamos somos nosotros mismos. Y dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de este asunto, murmuraban de esto. Wow, eso no es nada nuevo, hermanos, la murmuración de los discípulos. Les dijo, ¿esto os ofende? Wow, ¿qué les dijo Jesús? Jesús conocía. Jesús estaba en todas, como decimos nosotros coloquialmente a los ticos. Jesús discernía el mundo espiritual. Jesús discernía la palabra. Jesús discernía las actitudes, discernía un montón de cosas. Y dice que sabiendo Jesús en sí mismo que los discípulos murmuraban de eso, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viene al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero, escucha, hermano, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Hablando de Judas.
Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, escuchen esto, hermano, aquí viene la tragedia. Aquí viene una tragedia para muchos discípulos, incluso de hoy en día. Aquí viene la tragedia para estos discípulos de Jesús. Y aquí hay, hermanos, una tragedia que le está pasando a muchos en este tiempo. Y dice, de entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, oigan, vengan acá un momentito, permítanme ustedes el círculo de liderazgo, permítanme ustedes el círculo de líderes de la iglesia, pero vengan un momentito, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quieren acaso iros también vosotros? ¿Entendieron ustedes el mensaje? ¿Entendieron la palabra? ¿O ustedes también van a cuestionar la palabra? ¿O ustedes también van a cuestionar mi mensaje, mi palabra? Y dice, escuche esto, hermano. Entonces dice que le dijo a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y hubo uno entre los líderes. Se levantó uno de los líderes, hermano, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Cuál es el tema de esta mañana, hermano? ¿A dónde va a ir? Dígame usted, ¿a dónde va a ir? Yo le pregunto, hermano, una pregunta sincera, ¿a dónde va a ir, hermanos? En verdad se lo digo porque hay gente que se ha ido, hay gente que le ha dado la espalda a Dios, pero ¿a dónde va a ir, hermanos? ¿A dónde va a ir usted? ¿A dónde va a ir usted después de la pandemia? ¿A dónde está yendo usted en medio de la pandemia? ¿Se está conectando, hermano, a las predicaciones de su pastor en línea? ¿O simplemente ya no, hermano, ya se olvidó de la iglesia? La iglesia fue historia, la iglesia fue pasado para usted. ¿O la iglesia sigue vigente, hermano? La iglesia sigue vigente en esta tierra. La iglesia sigue teniendo una estructura. La iglesia sigue teniendo un gobierno. La iglesia sigue teniendo una estructura de autoridad. La iglesia sigue teniendo una estructura de jerarquía, de normas, de reglas. O como ya no tenemos un templo físico donde ir, rompemos las normas, rompemos las reglas, rompemos los principios, rompemos la doctrina que usted ha sido enseñado, hermano, y ya se le olvidó todos sus compromisos financieros para la obra de Dios, se olvidó de sus principios, de sus valores, se olvidó del servicio, se olvidó de la oración, se olvidó de honrar la autoridad, se olvidó de seguir caminando bajo principios y valores, hermano, que a usted le enseñaron antes de la pandemia, porque usted tenía la idea de que la iglesia es un lugar físico. Se le olvidó, hermano, mucha gente se le olvidó esto, y hay gente que está en problemas. Bendito el nombre del Señor. Escuche esto, pero Pedro se levantó y dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo le pregunto, hermano, ¿a dónde va a ir usted? ¿A dónde está yendo mucha gente? Mucha gente hoy le dio la espalda a Dios. Mucha gente hoy le dio la espalda a la iglesia. Mucha gente hoy le dio la espalda al servicio, a la adoración. Mucha gente hoy le dio la espalda a los compromisos económicos. Y escuche, hermano, yo tengo un corazón sano en ese sentido porque mi proveedor es Dios. Pero hay gente que se olvidó de sus principios y sus valores, se olvidó de su doctrina, se olvidó de su enseñanza. Y con eso, hermano, está cerrando las ventanas de los cielos. Con eso está cerrando las ventanas de los cielos y le suceden cosas, hermano, en el ámbito económico. Y si, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Será, hermano, que usted le dio la espalda a sus compromisos económicos en la obra de Dios? Que usted le dio la espalda al pastor, que usted le dio la espalda al ministerio, que usted le dio la espalda al servicio, a la adoración, a sus compromisos. Bendito el nombre del Señor. Ay, 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 hermano, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. No se ofenda por esta palabra. Hermano, no se ofenda, examínese, hágase un ensayo en su corazón. Esta es palabra de vida eterna, esta es palabra que te vuelve al camino, esta es palabra que te ubica. Ve, hermano, siento decir una palabra, ubíquese, hermano, en la palabra, ubíquese en el reino, pon tu mirada. Dice que tenemos que tener nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, en el reino, en sus principios, en sus valores. ¿A dónde va a ir, hermano, después de la pandemia? ¿O a dónde quiere ir en medio de la pandemia? ¿Quiere seguir siendo el mismo religioso que era antes de la pandemia? ¿Quiere seguir siendo la misma persona sin compromiso, sin valores, sin principios, sin deseo de servir, sin deseo de adorar, sin deseo de santificar su vida? ¿Quiere seguir viviendo la misma vida mediocre que vivía antes de la pandemia, hermano? Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor, hermano. Recibe esa palabra. Si esa palabra le está hablando a su corazón, diga, Señor, gracias porque me estás hablando esta mañana, porque yo sé que tú me amas y quieres de mí que yo alcance la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, Pedro habla por muchos líderes, por muchos discípulos que se habían quedado.
Porque muchos líderes y muchos discípulos se habían ido. Escuche eso, no eran seguidores, eran discípulos y eran líderes. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito el nombre del Señor. Esa es la lectura de la palabra. Ahora vamos a entrar al tema, hermano. Esta mañana abra su corazón, abra su oído. Tenga paz, reciba la palabra, reciba lo que es de Dios, hermano. Vamos, abra su oído espiritual, tenga discernimiento, reciba lo que tenga que recibir esta mañana. Hermano, bendito el nombre de Yahweh. Y escuche esto, hermano, hay un remanente que está viendo la pandemia como una prueba de fe. Eso es muy importante, lo quiero retomar. Cuando tú ves la pandemia como una prueba de fe, tú te esfuerzas, tú permaneces, tú te consagras, tú te guardas para Dios. Tú dices, bueno, en algún momento nos vamos a volver a congregar presencialmente porque hace falta la adoración colectiva. Claro que hace falta la adoración colectiva, pero ¿quién te ha dicho que no hay un templo donde congregarnos? ¿Quién te ha dicho que no puedes adorar? ¿Quién te ha dicho que no puedes leer la Biblia? ¿Quién te ha dicho que tú no puedes orar? ¿Quién te ha dicho que tú no puedes evangelizar? Vean, la experiencia que estamos teniendo a través del canal virtual es que estamos llegando y alcanzando a más gente. 10 veces más de la gente que estábamos alcanzando presencialmente, hermano. ¿Ah? Hay cosas que Dios de lo malo saca siempre cosas buenas, porque Dios es un Dios que siempre tiene un plan B, que el reino de Dios no se estanca. Pero escuche esto, pero otros han visto la pandemia como la oportunidad para volver atrás, como la oportunidad para no volver a la iglesia, como la oportunidad para ir a pecar, como la oportunidad para ir a la inmundicia, como la oportunidad para ir a hacer cosas que van en contra de la palabra, en contra de la moral, en contra de sus principios y sus valores, en contra de la doctrina. Hay gente, hermano, que aprovechó eso y ahora no aparece. Hay gente que aprovechó ahora que cuando se encuentran al pastor en la calle lo quieren esquivar. Uy, que el pastor no me vean, que no me vuelva a ver a los ojos, porque ahora ni le contesto amén. Ahora me encuentro hermanito en la calle, hermanito, Dios le bendiga, hermano, ni amén me contestan. Ahora cuando yo los veo por allá de largo, que me ven, yo los veo, hermano, donde cruzan la acera. Hermano, ¿por qué? Porque hay gente que aprovechó la pandemia como una oportunidad para volver atrás, para volver al mundo, para volver a las andanzas que quizás ya las tenía antes de la pandemia. Así que, hermano, escuchen esto. Allá en el versículo 60 dice que muchos de sus discípulos dijeron: dúrese esta palabra, ¿quién la puede oír? Dúrese esta palabra, ¿quién la puede oír? Es en serio, hermanos, ¿verdad? Yo le pregunto a usted, porque cuando yo me convertí al Señor, yo escuchaba un corito que decía: dúrese esta palabra, ¿quién la podrá oír, Señor? Y entonces, hermano, ese mensaje daba a entender que la palabra de Dios es dura. Y que quién la puede llevar, que quién la puede cumplir, que quién puede obedecer esa palabra. Pero eso es un error de interpretación. Cuando dice que los discípulos dijeron: dúrese esta palabra, ¿quién la puede oír? Es en serio, hermano. ¿Usted cree que la palabra es dura? En verdad, se lo digo sinceramente. ¿Usted cree que la palabra es dura? ¿Usted cree que la palabra es el problema, hermano? Porque para mucha gente la palabra es el problema. Para mucha gente la obediencia es el problema. El problema no era que no entendían el mensaje de Jesús. El problema era que no aceptaban lo que Jesús estaba proponiendo. Ahí está el problema, hermanos. El problema no era que la palabra era dura. No, la palabra no era dura, hermano. El problema era que no aceptaban. No era que no entendían. Ellos entendieron el mensaje. Y verán que cuando uno lee eso, uno dice: güey, Señor, ¿pero qué quiere decir con esto y lo otro? Pero cuando uno hace una lectura exhaustiva y observa bien el texto, se da cuenta del mensaje de Jesús. Jesús está hablando de su sacrificio, de su muerte, de poner su carne y su sangre como ofrenda por el pecado en la cruz. A eso se está refiriendo él. Pero ellos lo entendieron, hermano. Vea qué interesante. Estos discípulos lo entendieron. Estos discípulos entendieron el mensaje. El problema era que no aceptaban lo que Jesús estaba proponiendo. Ahí estaba el problema de esta gente, hermano. La necesidad de su muerte en la cruz para traer bendición espiritual. Ellos no aceptaban esta idea de que Jesús tenía que morir para traer bendición espiritual a sus vidas. Ellos no podían aceptar el valor de su muerte sustitutiva. Ellos no podían aceptar que un hombre tenía que morir en lugar de ellos. Ellos no entendían eso, no aceptaban eso. No aceptaban esta imagen del Mesías, que el Mesías iba a morir en lugar de ellos, porque ellos no tenían la revelación, hermano, de la liberación, de la sanidad del pecado. Y esto les ofendió. Cuando Jesús les dijo: yo voy a entregar mi carne, mi cuerpo. Hermano, tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre.
Hermanos, tienen que comer mi carne y beber mi sangre si quieren ser salvos. Eso los ofendió porque no conocían la identidad de Jesús. Jesús era el Cordero que quita el pecado del mundo. Ellos no conocían esta identidad. Hermanos, Jesús ya les venía hablando de esta identidad. Juan el Bautista en el Jordán, cuando vio venir a Jesús, tuvo la revelación, conocía la identidad de Jesús. Y cuando lo vio venir, ¿qué dijo Jesús? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista conocía la identidad de Jesús. No lo vio en su humanidad, lo vio en su ministerio, le vio en el propósito de Dios, vio que él era el Mesías, reconoció por el Espíritu que era el Mesías, tuvo la revelación. Y por eso Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esto les ofendió a esos discípulos que les dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo en el reino de los cielos. La muerte en la cruz no se ajustaba a las expectativas que ellos tenían del Mesías. ¿Por qué la muerte en la cruz no se ajustaba a las expectativas que ellos tenían del Mesías? Porque en su mentalidad, que es la mentalidad judía, hoy en día están esperando un Mesías que los libre de los conflictos políticos y militares, bélicos, que está viviendo el Medio Oriente. Por eso usted ve noticias que hay rabinos que dicen que la venida del Mesías está cerca. ¿Sí? ¿Cuál Mesías, hermano? El Mesías vino hace 2000 años y lo mataron. Hace 2000 años. Por eso es que la muerte en la cruz no se ajustaba a sus expectativas que ellos tenían acerca del Mesías. Porque ellos esperaban un Mesías libertador. Ellos esperaban un Mesías Josué que tomara la espada contra los romanos y los liberara de la opresión romana. Esa era la mentalidad que ellos tenían. Por eso ellos se sintieron ofendidos, hermano. Por eso se sintieron ofendidos, porque no tuvieron la revelación de quién era Jesús, de su identidad, de su propósito, del plan de gobierno que Él traía, hermano. Él traía un plan espiritual. Ellos esperaban que Jesús trayera un plan político, un plan de liberación, un plan de revelación contra el yugo romano. Esa era la mentalidad que ellos tenían del Mesías. Por eso muchos de sus discípulos dijeron, no, nosotros no aceptamos que tú tengas que morir en una cruz. Y con eso, ¿qué vamos a lograr? Con eso no vamos a lograr la liberación de Israel. Ellos lo que no sabían era que los que necesitaban ser libres en el alma, en el espíritu, en la renovación del pensamiento, eran ellos. Y entonces, hermanos, se ofendieron. La gente se ofende, hermano, muchas veces se ofende cuando escucha la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se ajusta a su forma de pensar. Por eso, hermano, a muchos les ofende la palabra de Dios. Escuche esto lo que le estoy diciendo. A muchos le ofende la palabra de Dios porque no se ajusta a su modo de pensar. Hay gente que quiere que Dios se acomode a sus gustos, que Dios se acomode a sus intereses, que Dios se acomode a sus creencias, pero Dios nunca se va a acomodar a nuestras creencias, a nuestras preferencias, a nuestros gustos. Somos nosotros. Es el pecador el que tiene que cambiar, es el pecador el que tiene que dejar el pecado, es el pecador el que necesita transformación, es el pecador el que necesita nacer de nuevo, necesita arrepentirse para ir al cielo. Dios está sentado en su trono, Él no va a cambiar, sus principios no van a cambiar, sus valores no van a cambiar, su palabra no va a cambiar, su doctrina no va a cambiar. Quien necesita cambiar es usted, quien necesita cambiar soy yo, quien necesita cambiar es la humanidad, necesita ajustarse a la palabra de Dios. Somos nosotros los que necesitamos ajustarnos a la palabra de Dios. Esto les ofendió, hermano, en gran manera. La palabra no era dura. Escuche esto, hermano, la palabra no era dura. La verdadera dureza y rebeldía, ¿dónde estaba? En el corazón. Ahí estaba la verdadera dureza. Señor, ¿y por qué Moisés les permitió dar carta de divorcio a los hombres? En aquel tiempo, Señor, ¿por qué Moisés les permitió dar carta de divorcio por cualquier causa? Si la Biblia dice que solamente por infidelidad en el matrimonio. Y entonces, escuche esto, hermanos, escuche esto. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Por la dureza del corazón del hombre. Por la dureza del corazón del hombre, hermanos. Ahí está el problema. Entonces no era que esta palabra era dura. La dureza estaba en el corazón. No es que la palabra es dura. La dureza estaba en el corazón de aquel que no quiere cambiar. De aquel que no quiere recibir el consejo de Dios. De aquel que no quiere seguir los principios de Dios. Ahí está el problema, hermano. No era que la palabra era dura. Era que lo que estaba endurecido era el corazón. Lo que estaba endurecido, cauterizado, era la conciencia. Bendito el nombre del Señor. La palabra no era dura. La verdadera dureza y rebeldía estaba en el corazón de la gente, hermano. Ahora, la muerte en la cruz no se ajustaba a las expectativas que ellos tenían del Mesías. La muerte en la cruz no se ajustaba
a las expectativas que ellos tenían del Mesías, porque ellos esperaban un Mesías libertador, no un Mesías que se iba a presentar como un sacrificio. Bendito el nombre del Señor. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, si les ofendió que es que yo tengo que morir por el pecador, entonces, hermanos, se van a ofender más cuando me vean resucitar, cuando se den cuenta de su resurrección. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, muerte, resurrección, ascensión, y glorificación. Qué lindo, hermanos, ¿ah? Que esas son las doctrinas de la cruz, esas son las doctrinas de la salvación, son las doctrinas de la esperanza. Es la palabra de esperanza que tenemos, hermano, que después de la muerte, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No le tema a la pandemia, no le tema al coronavirus, no le tema a lo que está pasando en el mundo. Témale a Dios, porque hay gente que se echa a morir. Uy, si me da una gripe ya me voy a morir. Témale a Dios. Témale a Dios, hermano. La palabra de Dios dice que si vivimos, escuche esto, hermano, es una palabra de parte de Dios. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Entonces, ¿quién dijo miedo? A ver, hermano, ¿quién dijo miedo? Si algún día todos nos vamos a morir. Con coronavirus, sin coronavirus, con pandemia, sin pandemia, hermano. Todos nos vamos a morir un día. ¿Cuál es el problema? Porque hay gente que dice, hermano, para todo hay solución menos para la muerte. ¿Quién dice eso, hermano? Aún para la muerte hay solución. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Si morir es ganancia en Cristo Jesús, hermano, prefiero morir en Cristo Jesús que perderme. Bendito el nombre del Señor. Porque de todos modos, hermanos, de todos modos, con pandemia, sin pandemia, con coronavirus, sin coronavirus, todo el mundo se va a morir. Todo el mundo se va a morir, hermano. Todo el mundo, nadie es eterno en esta vida. Nadie es eterno en esta vida. Olvídese, hermano, deslíguese de este mundo, deslíguese del pecado, deslíguese de lo carnal. De lo carnal, solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Ese es el mensaje que Jesús le está hablando a estos discípulos aquí. Ese es el mensaje que Jesús le está hablando a estos discípulos aquí. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, les ofende que yo voy a morir por la salvación de la humanidad, y se ofenderían más. Si me ven ascender al cielo, les ofendería más saber de mi resurrección, les ofendería más saber que vuelvo a la diestra del Padre a interceder por todos ustedes. ¡Wow! Si su muerte les escandalizaba, ¿qué pensarían de su ascensión y glorificación? Por esta razón le rechazaron y ya no andaban con él, hermano. Por esta razón le rechazaron, porque se sintieron ofendidos cuando él les hablaba de su muerte en la cruz. El tropiezo de la cruz, hermano, el tropiezo de la palabra. ¿Sabe cuál es el problema? El tropiezo de la cruz, entender su sacrificio. ¿Sabe cuál es el problema de la palabra? No querer obedecer. Ahí está el problema, hermano. Esto lo seguimos viendo en nuestros tiempos. Muchos no quieren cambiar su estilo de vida. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí, hermanos? Dije algo, ¿hay alguien ahí con vida? Hermanos, muchos no quieren cambiar su estilo de vida por una verdadera conversión. Muchos prefieren creer que por su religión, por sus obras, van a ser salvos sin dejar el pecado. Muchos quieren alcanzar salvación sin dejar el pecado. Muchos quieren entrar al cielo sin dejar el pecado. Muchos quieren entrar al cielo pensando que Dios es una alcahueta, que Dios tiene que aceptarte en el cielo con todos tus pecados, sin arrepentimiento, sin ser transformado, hermano, con tus malas palabras, con tus pecados morales, con tus pecados sexuales, con pecados de todo tipo. No, hermanos. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Cuando una persona se convierte a Cristo, es transformada en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. El pecado, la inmundicia, todo lo que practicabas en el pecado. Aún tu forma de hablar tiene que ser renovada. Ve, hermano, yo no concibo creyentes que todavía digan malas palabras. No concibo creyentes, hermano, que tengan años de estar en el Evangelio, que han pasado escuelas de discipulado, escuelas de entrenamiento, formación, y que todavía digan malas palabras. Eso no lo puedo aceptar, hermano. Algo tan sencillo, tan básico. Cuando Dios te transforma tu forma de hablar, te transforma tu forma de vestir, te transforma tu forma de caminar, tu forma de pensar, te transforma, te renueva los pensamientos, te sana el alma, te libera el espíritu, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios no puede ser burlado, no se engaña a sí mismo, hermano. Hay gente que se está engañando a sí misma. Y mi deber es decirte la verdad. Yo no puedo engañarte, porque si yo te engaño, hermano, yo estaría engañado también. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Todavía y en este tiempo, hermanos, muchos no quieren cambiar su estilo de vida. Muchos quieren seguir viviendo como el mundo vive. Muchos quieren seguir practicando los pecados que el mundo practica.
No quieren cambiar su estilo de vida por una verdadera conversión. Muchos prefieren creer que, hermano, que sí, yo en mi religión soy salvo. Hermano, hago buenas obras para ser salvo, sin dejar el pecado, sin dejar la inmundicia, sin dejar, hermanos, todas aquellas acciones que ofenden a Dios. Ahí está el problema, hermanos. Ahí está el problema. Las palabras que yo os he hablado, que dijo Jesús, son espíritu y son vida. Comer literalmente la carne no tendrá ningún beneficio, porque, ¿verdad? Porque él habló de comer su carne y beber su sangre. Él estaba hablando en un sentido metafórico, estaba hablando de su sacrificio, estaba hablando que su cuerpo, su carne iba a ser entregada, iba a ser molida por nuestros pecados, iba a ser crucificada en una cruz, hermano. Él estaba hablando de comer la palabra del Espíritu, él estaba hablando de comer el mensaje, él estaba hablando de abrazar el mensaje, él estaba hablando de abrazar el sacrificio de la cruz como el sustitutivo por nuestros pecados. De eso está hablando Jesús. Entonces las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Comer literalmente su carne no traía ningún beneficio. Las palabras de Jesús no eran meras palabras, sino que eran palabras divinas que transmitían vida. Ahí está el mensaje. Porque solamente la fe en Jesús, se lo repito, solamente la fe en Jesús puede hacer que el pecador reciba vida eterna. No hay otra forma, no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Esa es una verdad eterna, esa es una verdad doctrinal, esa es una verdad, una columna de la verdad, de la palabra de Dios, es una columna de la sana doctrina. Nadie va al Padre si no es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie, hermano, quien te enseña otra cosa es mentiroso. Quien te enseña otra cosa, hermano, no ha leído la palabra, no ha entendido la palabra, no ha entendido el mensaje. Esta es una verdad eterna, es una verdad, es un principio eterno en todo el planeta Tierra. Nadie va al Padre si no es a través de Cristo Jesús, porque Él fue el único que murió en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia. Él fue el único que murió en la cruz para derramar su sangre por todos tus pecados. Nadie más. Te pueden decir misa, como dicen coloquialmente, te pueden decir un montón de cosas, pero la única verdad es que solamente a través de Cristo es el camino para ir al Padre. No hay otro camino. Si te dicen que hay otro camino, todos los caminos llegan a Roma. Bueno, yo no sé si todos los caminos llegan a Roma, no sé si eso será cierto, que hay un dicho que dice que todos los caminos llegan a Roma, pero el único camino para ir al cielo, el único camino para ir al Padre, el único camino para ir a la vida eterna, se llama Jesucristo, se llama Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¿Y qué pasó entonces, hermanos? ¿Qué pasó entonces con este mensaje poderoso que está dándole Jesús a sus discípulos, a la gente? Y dice, hermanos, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ay, 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 qué lamentable, qué doloroso, qué triste. Vamos a ver, hermano, póngame atención aquí. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están ahí, hermano? Ay, 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 póngame atención un momentito a eso que le voy a decir. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí, hermano, escuchando? ¿Hay alguien ahí, hermanos? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Este fue un momento de crisis en el ministerio de Jesús. Fue un momento crítico y un momento de crisis en el ministerio de Jesús. Escúcheme esto, póngame atención a esto que le voy a decir. Si a Jesús le pasó, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Pastor, tú que me estás escuchando, momento de crisis en el ministerio cuando tus líderes te dan la espalda. Momento de crisis en el ministerio cuando un líder te hace división. Momento de crisis en el ministerio cuando un líder se subleva contra la autoridad. Momentos de crisis en el ministerio cuando un líder comienza a sembrar semillas de duda, de confusión en el resto de los discípulos. Bendito el nombre del Señor, pero Dios está en control de todo, hermano. Dios está en control de todo, pastor. Dios levantará bandera por ti, porque cuando tú caminas en la verdad, el cielo te respalda. Si hay algo que Dios respalde, la autoridad. Si hay algo que Dios respalde, es la autoridad, hermano. Bendito el nombre del Señor. Dios está comprometido con la autoridad porque es su autoridad delegada. No es la autoridad del hombre, es una autoridad delegada. Bendito el nombre del Señor. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Momento de crisis en el ministerio de Jesús. Muchos de sus discípulos volvieron atrás.
Escuche, hermano, lo que le voy a decir. Usted que me está escuchando ahí, aprenda a ser un verdadero discípulo. Aprenda a ser un verdadero discípulo, fiel a Dios, fiel al ministerio, fiel a la doctrina, fiel al pastor, fiel al servicio, fiel a la oración, fiel a sus principios, fiel a sus valores. Aprenda a ser un verdadero discípulo. Hermano, aprenda a ser un verdadero discípulo. Hermano, estos eran discípulos, no eran seguidores. Escuche esto, hermano. No eran seguidores. Que el seguidor, hermanos, el seguidor viene y se va. El servidor usted no sabe si es pájaro o ratón. El seguidor usted no sabe si está dentro o está afuera, porque una vez por allá llegue, usted no sabe si llegó con intenciones de buscar a Dios o llegó como un espía nada más. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando usted tiene un discípulo, usted invirtió tiempo en ese discípulo, usted invirtió enseñanza en ese discípulo, usted sacrificó un montón de cosas por ese discípulo, usted se preparó para entrenar a ese discípulo, para darle enseñanza de alto nivel, para llevar a ese discípulo a otro nivel, para llevarlo a otro nivel de revelación, para llevarlo a otro nivel de madurez, para llevarlo a otro nivel en su vida espiritual. Bendito el nombre del Señor. Dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Eran discípulos, hermanos. Eran discípulos. Que si un seguidor viene una vez por allá y no vuelve a la iglesia, pues uno dice, bueno, gloria a Dios, Señor, ayúdale, bendícele, guárdale, guíale a donde tiene que congregarse. Pero cuando ya es un discípulo, hermano, el discípulo está dentro del círculo de servidores. Escuche esto, hermano, el discípulo, ¿dónde está el discípulo? El discípulo está en el círculo de servidores. Ya pasó un proceso, ya se ganó un grado de confianza en el ministerio, hermanos. ¿Sabe? Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Razones por las que volvieron atrás. Número uno, incredulidad en Dios. Porque si no creían en Jesús, tampoco creían en el Padre. Querían un líder que se adaptara a sus gustos, hermanos. Esa es la segunda razón por la que estos discípulos volvieron atrás. Querían un líder que se adaptara a sus gustos. Nuestros gustos tienen que nuestros gustos, hermanos. No podemos pedir que la palabra de Dios se adapte a nuestros gustos. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la palabra. Buscaban liberación política, no del espíritu. Número 4, pensaban más en sus necesidades materiales que en sus necesidades espirituales. Una vez más, escuche esto, hermanos, escuche esto. Una vez más la palabra puso al descubierto dos tipos de creyentes. Dos tipos de creyentes. Uno, los que estaban dispuestos a creer y a obedecer. Este mensaje de Cristo puso en evidencia dos tipos de creyentes. Por eso es que la palabra neutral, yo a veces escucho, hermano, por ahí la palabra neutral, que Dios es neutral. Dios no es neutral, hermanos. Dios siempre tiene una posición, o es blanco o es negro. O es blanco o es negro. Dios siempre tiene una posición. Dios no es neutral. Hay una palabra y esa palabra hay que obedecerla. Esa palabra simplemente hay que obedecerla. Hermano, simplemente hay que obedecerla. No es si quiero o no quiero, hermano. Dios no es neutral. Dios tiene una posición radical. Dios es radical en su palabra. Y dice, hermano, que esta palabra puso en evidencia, puso al descubierto dos tipos de creyentes. Puso al descubierto dos tipos de líderes. Los líderes que estaban dispuestos a creer y a obedecer la palabra. Y también estaban los otros líderes, los otros discípulos, los que no quisieron renunciar a sus intereses y a su forma de pensar. Y estos dijeron, no aceptamos ese mensaje de Jesús, no aceptamos esas condiciones. Entonces aquí mejor nos vamos, mejor volvemos atrás. Cuando el líder, cuando el discípulo no está dispuesto a renunciar a sus intereses y no está dispuesto a renunciar a su forma de pensar, hermanos, toma la decisión de volver atrás, porque prefiere mantener su forma de pensar que rendir su forma de pensar a Dios. Debió haber sido muy triste para Jesús ver que muchos de sus discípulos volvían atrás, hermanos. Pero no era Él el que los rechazaba. Fueron ellos mismos, después de oír la palabra, que decidieron dar la espalda. Fueron ellos mismos que dieron la espalda a la palabra de Dios. Y si ellos decidieron dar la espalda a Dios porque no estuvieron dispuestos a obedecer, ellos tenían que asumir sus consecuencias y asumir su responsabilidad. Cuando un discípulo decide volver atrás, asuma su responsabilidad, asuma sus consecuencias. No le eche culpa a otros, porque es muy fácil echarle la culpa a los demás, hermano. Es muy fácil culpar a los demás, es muy fácil culpar a los padres, y a veces culpamos la autoridad, hermano, de lo que nos está pasando. Pero no era Él el que los rechazaba, fueron ellos mismos, después de oír la palabra, que decidieron darle la espalda a Dios. Conclusión del tema. Voy terminando con el tema, hermano. Vamos a ver, no se me desconecte. Unos minutitos y estamos terminando el tema. Bendito el nombre del Señor.
¿A dónde va a ir? Es el tema de esta mañana, este día. ¿A dónde va a ir? ¿A quién iremos, hermano? ¿A quién iremos? ¿A dónde va a ir en medio de la pandemia? Después de la pandemia, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir, hermano? Bendito el nombre del Señor. Díganle a su hermano que está allá a la paz. Díganle a un amigo, oiga, te están hablando. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Hermano, manera de conclusión. Número 1. No había otro a dónde ir. No había otro a quien ir. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. No hay otro a quien ir, hermanos. No hay otro a quien ir. ¿A quién otro va a ir usted? ¿A quién otro va a ir, hermano? ¿A dónde va a ir? ¿Qué le ofrece el mundo? ¿Qué le ofrece el mundo? Dígame, ¿qué le ofrece el mundo? ¿Qué le ofrece el mundo que es más valioso que lo que Dios le ofrece? ¿Qué le ofrece el mundo que es más valioso que lo que Dios le ofrece? Dios le ofrece vida eterna. ¿Qué te ofrece el mundo? ¿Qué te ofrece el mundo, hermanos? Bendito el nombre del Señor. Solo Él podía satisfacer sus necesidades espirituales. Esto lo entendieron los discípulos. Señor, solo tú puedes satisfacer mis necesidades espirituales. Número 2. Sus enseñanzas tenían todo lo que necesitaban para encontrar la vida eterna. Su enseñanza, la palabra, tiene todo lo que tú necesitas para encontrar la vida eterna. Fuera de Él no somos nada. Fuera de Él no podemos hacer nada. Número 3. Ellos habían llegado a la firme convicción. Es una palabra interesante. Aquí está el punto central, hermano. Ellos habían llegado a una firme convicción. ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus valores? ¿En qué tú has creído, hermanos? ¿Qué doctrina tú has creído? ¿Qué enseñanza la palabra tú has creído? ¿Cuál es tu rema en el Espíritu? ¿Cuál es tu convicción? Ellos habían llegado a la firme convicción de que Jesús era el Mesías. Pese al rechazo de los sacerdotes y los fariseos, ellos sabían que Él era el Mesías. ¿Quién dice a la gente que soy yo? Y la gente decía, un Mesías. La gente decía, un rabino, un maestro, un profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y se levantó Pedro, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Bienaventurado el Simón Pedro de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre. Que no te lo reveló carne ni sangre. Esa fue la convicción que los mantuvo a ellos. Quizás habían cosas que no entendían a profundidad, pero su convicción de que era el Mesías los mantuvo en el camino correcto, los mantuvo con la persona correcta, los mantuvo, hermano, en el camino, en la meta correcta. Ellos habían llegado a la firme convicción de que Jesús era el Mesías, pese a todo lo que miraban a su alrededor. Y escucha, hermano, termino con esto porque quiero hacer una oración. Termino con esto. La fidelidad y la permanencia en la palabra es la evidencia de una auténtica conversión. Se lo repito, hermano, escuche esto. Conclusión. La fidelidad y la permanencia en la palabra de Dios es la evidencia de una auténtica conversión. Si tú no permaneces en la palabra, ¿en dónde está tu fundamento? ¿En dónde está tu convicción? Y termino con esto, hermanos. ¿A quién iremos? ¿A dónde vas a ir? ¿A quién iremos? Porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Así que, hermanos, aquí hemos llegado con este mensaje. Quédese un minuto nada más para hacer una oración por usted, ahí donde tú estás. Hermano, yo te digo en esta mañana, en este día, yo te digo, hermano, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y yo te quiero decir hoy, tú que me estás escuchando esta palabra, vuélvete a Dios. Si te has vuelto atrás, si has vuelto atrás, hoy es el día que tú te vuelvas al Señor. Hoy es el día que tú retomes el camino. Hoy es el día que tú le digas, Señor, aquí voy de nuevo. Aquí estoy, Señor, me vuelvo a levantar, me vuelvo a levantar. No voy a dejar que esto que está pasando me desanime, me enfríe, me haga retirarme, me haga darle la espalda a Dios, sino que hoy me levanto en el poder del Espíritu Santo. Ahí donde tú me estás viendo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Señor, que tú a esas personas que están allí, Señor, que escucharon este mensaje, esta palabra, Señor, que tú les bendiga, para que tú desarrolles en ellos una convicción, que tú vuelvas a producir en ellos una convicción, Señor, de arrepentimiento, de dolor, de reconciliación, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, vuelva esos corazones al cielo, al reino. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por cada uno de ellos. Señor, si hay discípulos que pueden entender la palabra, que pueden entender el mensaje esta mañana, yo te pido, Señor, que tú redargullas sus corazones y vuelvas sus corazones a Dios, y ellos puedan volverse por el camino, Señor, donde se fueron, puedan volver a ti esta mañana. Padre, yo bendigo cada discípulo. Yo bendigo cada discípulo, Señor. Yo bendigo cada hijo tuyo, cada congregación, a los hermanos, a los amigos que nos ven. Señor, que esta palabra hable a su corazón y que ellos puedan volverse a Dios con todo su corazón.
que ellos puedan decir como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Esto no es religión, es una relación con Cristo, es una relación genuina con Dios, es dejar el pecado, es una conversión genuina y es creer en el sacrificio de Cristo, creer en su palabra y volverse a Dios con todo su corazón. Así que a mi estimado amigo y hermano que me ha escuchado, vuélvete hoy con todo tu corazón al Señor, ríndete nuevamente a Él y sigue caminando, sigue avanzando, porque ¿a quién iremos? Porque solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Así que mi estimado amigo y hermano, en esta mañana, que Dios me los bendiga abundantemente, en este día, que Dios me los bendiga abundantemente, y que la gloria de Dios sea sobre tu vida y que esa palabra edifique tu vida. Bendiciones.